Buenas tardes. No sabéis la odisea que está haciendo TMN estas últimas semanas. Bueno, aparte, para la gente que estáis viendo el vídeo, tengo como mucha gente aquí que viene a ser mis gatas, porque evidentemente este podcast es suyo. Lo sabéis, lo sé, ellas lo saben, entonces necesitan estar para dar el visto bueno. El visto bueno es que me está pasando, en cuyo caso hay que cantar sí o sí la siguiente canción. Esto pasa siempre en esta casa. En la Michi Pizzería todo se amasa a patita, pide la tuya de pollito, con croquetas o pescadito. Madre mía, casi caigo en la de la RAE de decir concretas. Perdón. Está siendo un drama porque mi móvil se vuelve tarumba cuando grabo vídeo. Aparte de esto, se vuelve tarumba en el sentido de que no me deja grabar nada más porque no tiene suficiente espacio. Pero es que tampoco me permite subirlo a ninguna parte. En cualquier caso, esto ya fue solventado gracias a Jesucristo. Espera, que una gata que le pones encima de la otra. Bueno, madre mía, vamos a tener pelea en riguroso directo. La cuestión, que hoy he decidido todo esto, mi ordenador, que no le daba la gana de ponerme a grabar Audacity, a la vez que me ponía un vídeo de YouTube para iniciar el episodio. No pasa nada, gente. Tenemos más dispositivos electrónicos en esta casa y menos mal. Pero bueno, hemos empezado hoy, y utilizo este plural majestático por la costumbre, cantando La Puerta Dorada de Rosalén, y no es por nada. Os pongo un poco en antecedentes. Yo en realidad este episodio... Bueno, no iba a grabar nada esta semana porque ya os lo dije en el anterior entremés, llevo unas semanitas un poco baja de ánimo, y ahí seguimos. Os doy un consejo, que ya se convierte esto en costumbre. Cuando estéis mal, si de golpe os encontráis bien, no os animéis. Porque esto es como cuando estás con gastroenteritis y tienes diarrea y tal, y de golpe te apetece comerte todo lo malo que hay en el mundo mundial, y entonces tienes ese momento en que dejas de cagarte por 2 horas y decides comer mal, pero es como, amor, te estás equivocando. Esto es un error y lo vas a pagar por mucho en las próximas horas. Pues ha sido un poco así, me vine arriba diciendo wow, ya estoy bien, vamos a hacer planes, y no, mi gente, la vida nos lleva por delante, llevamos muchos meses de año y esta persona necesita un descanso. Por suerte, cojo vacaciones pasado mañana y me voy de road trip, que de golpe no sé hablar, qué fuerte, con mi novia, así que buen punto. Hola Aurelia, ¿quieres decir algo? No quiero decir nada, solo estaba comprobando que el micrófono está funcionando. Bueno, a lo que iba es que pese a que de primeras no me apetecía grabar, creo que es importante. Es importante hacerlo justamente hoy por el día que es. Os pongo un poco en antecedentes porque, claro, a lo mejor estáis escuchando esto dentro de 5 años porque os lo habéis encontrado por el camino, pero realmente hoy es 5 de diciembre. Lo leo porque antes, pensando en qué iba a decir, he dicho 5 de enero, yo de golpe ya quería estar en Reyes, no, quiero vivir las vacaciones, pero los regalitos me gustan mucho. La cuestión es que ayer, primero, el 28 de noviembre es el Día contra la Violencia de Género. Matizo el nombre completo porque lo he apuntado porque es que es larguísimo y lo tengo por aquí. Bueno, no, mentira, no lo he apuntado. No es el Día contra la Violencia de Género, sino es la eliminación de la violencia contra no sé qué, no sé cuánto. Bueno, X, que es el Día contra la Violencia de Género. Además, ayer, 4 de diciembre, hizo 26 años. Vale, perdonad, es que no sé contar. O sea, yo utilizo calculadora para hacer 1 más 1. Hizo 26 años que Ana Orantes, la cual, si no conocéis su historia, ahora os contaré un poquito, habló de su maltrato en Canal Sur, en el programa el de Tarde en Tarde. ¿Vale? Lo tengo todo apuntado porque no quiero decir algo incorrecto para algo tan importante como es esto. El 17 de diciembre de ese mismo año, es decir, apenas unos días después, 13 días después, Ana Orantes fue asesinada por su maltratador. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es una buena excusa para que se hable de esto alto y claro. Es cierto que yo ya he hablado de maltrato, de abuso, etcétera, en este podcast anteriormente, pero quizá no tan directamente, no he hablado tanto de mi propia experiencia, ni me he metido tan deep. Entonces, antes de empezar, voy a hacer un trigger warning, o para mis adres, que probablemente no entenderán lo que acabo de decir, es simplemente un aviso de contenido, en este caso, pues de maltrato, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si eres una persona que ahora mismo está pasando por algo similar, si sencillamente
eres sensible y no te apetece, no pasa nada. O sea, pásalo, no te vas a perder nada excesivamente interesante. O sí, pero es que da igual. Tu bienestar prioriza por encima de todo. Así que, por favor, sencillamente cierra esta mierda. Tienes un montón de contenido audiovisual por todas partes, o sal a tocar hierba, no sé. Pero prioriza que estés bien a escuchar este podcast o a verlo. Pese a que se ven mis gatas. También puedes ponerlo mute y ver simplemente a las gatas existir por aquí, porque es donde estoy yo y donde está el calorcito. Dicho esto, os voy a poner un poco en antecedentes de quién es Ana Orantes, porque creo que es una cosa importante de nuestro país, de España, que marcó muchísimo lo que para nosotros es hoy en día la violencia de género, aunque no lo sepamos. Además, más allá de las 4 pinceladas que os voy a hacer con los apuntes que he ido tomando, os voy a dejar en YouTube, será en no sé ni cómo se llama, donde pone la información del vídeo, y cuando suba a Instagram la miniatura también pondré el link a un vídeo de Marta Caballero, que es una youtuber maravillosa de True Crime, hace las cosas increíble, o sea, de verdad, como explica todo, el cariño que le pone, y especialmente en este caso, o sea, yo, me vais a perdonar esta cosa que voy a decir, pero me meto sus vídeos por el culo constantemente, o sea, la adoro. Pero ese vídeo en específico lo hace desde una sensibilidad, desde el enfado propio que conlleva, pero no sé, me encanta, así que de todas las cosas que he visto para informarme un poquito para hacer este entremés, prefiero dejaros el de Marta Caballero, que explica absolutamente todo, y ya pues si queréis saber algo más, también hay les hijes de la propia Ana Orantes, también han hecho varias entrevistas, han hablado de su madre, entonces, bueno, que es interesante si os queréis empapar un poquito más de lo que es esta historia, ¿vale? Pero para poneros en antecedentes, si me perdonáis que mire un poquito la chuleta, porque no quiero decir nada mal, Ana Orantes fue una mujer española que vivió, pues, no sé qué edad tendría, ¿vale? Pero fue asesinada en el 97, tendría unos 60 y pico años, en cuyo caso, pues, de mediados del siglo XIX, XX, madre mía, hoy estoy llegando a niveles muy altos de ignorancia, perdonadme, ya os he dicho que no estoy en mi momento más bollante. La cuestión es que ella vivió 40 años de maltrato, ¿de acuerdo? De maltrato de todo tipo, físico y psicológico. Además tuvo 11 hijos con su marido, con su maltratador, de los cuales, solo sobrevivieron 8. Estas 8 personitas también sufrieron maltrato de manos de su padre y abuso, no sabemos hasta qué punto, pero abuso sexual por su parte también. O sea, hay la entrevista que da Ana Orantes, que ahora iré a eso, ella lo explica. O sea, su hija, una de las pequeñas, su padre le tocaba cuando no estaba la madre. Entonces estamos hablando de un infierno. Ana Orantes vivió un infierno durante 40 años. Hay un momento, bueno, y a todo esto, durante estos 40 años, Ana vive gran parte en silencio, porque al final ese es el problema, ¿no? Tenemos muy interiorizado como sociedad que el maltrato y que este tipo de cosas se deben quedar en casa porque son cosas de la pareja o de la familia. Entonces ella vivió muchos de estos años pues soportando lo que tenía que soportar, ya no solo ella, sino el dolor de ver cómo sus hijos sufrían. Más tarde, no sé decir qué año, ella empezó a poner denuncias. Denunció a su marido bastantes veces, pero bueno, al final ni había ley ni a nadie le importaba, ¿no? Y si las fuerzas de seguridad del Estado son machistas ahora, pues no nos podemos imaginar cómo eran hace unos años. La cuestión es que tras muchos años, finalmente Ana Orantes, al enterarse del abuso sexual a su hija y de un intento de suicidio de esta misma, decide divorciarse, perdonad, me he ido con la autolisis porque lo acabo de decir. Decide divorciarse y el juez le da el divorcio con pues todas estas cosas que han ocurrido. Pero le pone un pero a todo esto, ¿ok? Básicamente, la casa que tienen en común no va a ir para ninguna parte. Dice que es suficientemente grande para que ambas personas puedan vivir. En la planta de arriba viviría Ana Orantes y en la de abajo su marido. A todo esto, ella no se va de la casa porque él le dice muy claramente que si se va con otro, ergo, si se va de la casa la va a quemar viva. Entonces Ana, dentro de que empieza a hacer su vida y muchas veces duerme en casa de sus hijos, vive allí. Por suerte su marido se echa una novia, pero aún así sigue violentándola cuando puede,
sigue siendo el trozo de mierda que es siempre que puede, porque al final estamos hablando de poder, de control y de violencia puramente por violencia. Entonces llega un momento que Ana siente la necesidad de explicar lo que ha vivido y le gusta mucho el programa de tarde en tarde de Canal Sur. Entonces envía, pues, no sé si una llamada o un mensaje, etcétera, para poder ir a hablar de su realidad. Resulta que le contestan y va al programa junto con su hija. Se siente lo suficientemente cómoda, lo suficientemente segura en ese lugar para explicar todo lo que ha vivido. Y esto, si no sois muy sensibles, repito, os aconsejo verlo en el vídeo que os dejaré de Marta Caballero. Hay trozos de Ana Orante, como lo explica en el programa, pero creo que es increíble cómo lo explica, las cosas que ha vivido y la fuerza que tuvo esta persona para ir ahí a contarlo. ¿Qué pasa? Estamos hablando de 1997. Las leyes contra la violencia de género, si existían, brillaban por su ausencia real. A nadie le importó. A nadie le importó lo que Ana Orantes explicó, excepto a su marido. Porque además su novia le dejó al escucharlo. Pero nadie la apoyó, nadie hizo nada por ella, más allá de sus hijas que ya estaban con ella. 13 años más tarde, llegando ella, su marido la encuentra en su casa. Evidentemente todo esto estaba premeditado. La rocía de gasolina y la prende fuego. Y se va corriendo. Se va corriendo a una comisaría donde se entrega. Pero Ana Orantes ya estaba muerta. Ana Orantes murió apenas unos segundos después de que le prendieran fuego porque llegó a tener quemaduras de 6º grado y la sangre no le llegaba al cerebro. La encontró su nieta, por cierto, para, no sé, agravarlo todavía más. Además a este señor solo le dieron una sentencia de 17 años porque el juez no tuvo en cuenta los 40 años de maltrato a ella y a sus hijas, sino solo el propio asesinato, que aún así me parece loquísimo. En ese momento, tanto la entrevista que hizo Ana Orantes como su asesinato, como todo, removió de arriba abajo lo que era España en cuanto al maltrato, a la violencia de género, porque recordemos que a Ana nadie le había ayudado, pero no era porque su círculo no fuera buena gente. Sencillamente vivía, en ese momento, porque yo tenía 1 año, vivíamos en una sociedad y vivimos cis-heteropatriarcal en la que la violencia de género es silenciada. Y ahora empezamos a tener voz, ahora empezamos a pedir una justicia que se nos ha negado durante toda la historia. Con todo esto que le pasó a Ana, las cosas empezaron a moverse un poco y de cara al 2000 y poco, no recuerdo exactamente el año, creo que lo tenía por aquí apuntado, pero bueno, creo que es 2004, perdonad, se sienta el germen para la primera ley de protección a las víctimas de violencia de género. Estamos hablando de que no lo había. Pero ¿es eso suficiente? O sea, yo me pregunto a nivel personal y basado en mi experiencia que ahora también comentaré, necesitamos algo más. Está muy bien la protección a las víctimas y es completamente necesaria y tenemos que mejorarla porque es una mierda actualmente. O sea, ¿cuántas víctimas son asesinadas aún así después de denunciar no una, sino muchas veces? Estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de que la violencia de género se lleva a decenas de mujeres asesinadas todos los años. O sea, no tengo ahora mismo el dato, porque se me ha olvidado buscarlo, pero tenéis Google. Creo que eran unas 50 y pico, 60 mujeres asesinadas solo en 2023. Sin tener en cuenta la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce contra las hijas para hacer daño a la madre, a la imposibilidad de denuncia, a la violencia económica, que es que no permitan que esa persona pues, pueda valerse por sí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de algo muy heavy, de algo muy duro. Y no nos podemos quedar en que, no, claro, es que era 1997. Yo empecé con mi expareja, un chico, en 2011. Yo tenía 14 años y él tenía 16, 17, no estoy segura. De primeras pareció un chaval majísimo, porque es lo que suelen parecer los maltratadores, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? No, hombre, pero si mi colega... Vamos a ponerle el nombre de Pepe. Evidentemente no es, pero no me apetece que me denuncie encima, ¿sabes?
Era colega de sus colegas, era muy enrollado, era un tío guay con el que querrías estar, porque se juntaba con la gente guay, era parte de... Y de golpe me sentí querida. Empezaba a ver cositas, como malas maneras, como gritos, como que cualquier amigo mío, porque en ese momento él no sabía que yo era bisexual, era un problema. Y entonces poco a poco te retraes. Tú no te das cuenta, ¿vale? Y esto lo voy a explicar porque es muy necesario que seáis conscientes cuando habléis con una víctima de que en ningún caso debéis decirle un debías haber denunciado antes. ¿Por qué no pediste ayuda? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, amor, porque a lo mejor no podía. Porque a lo mejor la única solución que vi en ese momento era callarme porque no había otra. Retomando la historia, de golpe no podía hablar con mis amigos. Cada vez que... O sea, él nunca jamás lo dijo tal cual, porque no lo hacen. Porque lo hacen de la manera suficientemente inteligente para que toda decisión sea tuya. Sabes que si no habrá unas consecuencias, pero en ningún caso te lo van a decir directamente. O sí, cuando ya te tenga lo suficientemente sometida, pero en ese punto, no amor, en ese punto te vas a creer que eres tú la que mandas, porque a eso juegan. Empecé a recibir insultos, gritos, malas maneras, control. Cada vez que hablaba con un amigo, cada vez que quedaba con un chico, aunque quedara con todo el mundo, si yo he hablado con un hombre, es un problema. Porque se siente inseguro, porque pobrecito, porque no sé qué, y yo es la mala. Y llega un momento que aceptas y entiendes, que para que él esté bien, para que vosotros estéis bien como pareja, tienes que dejar de hacer eso. Porque está mal, ¿no? Al final, es la persona a la que tú quieres. Y es la persona que te quiere. Nadie te va a querer como te quiere esa persona. Entonces tú quieres que esté bien. No, no eres una zorra. No eres una guarra, como dice, como insinúa, como deja caer sin utilizar siquiera estas palabras. No. Tú eres una buena persona. Eres una buena novia. Y tú quieres que tu novio, en este caso, esté bien. No quieres que te deje. Porque nadie te ha querido antes. Y nadie te va a querer después. O eso es lo que él te hace creer. Entonces empiezas a retraerte. Empiezas a dejar de tener amigos, empiezas a dejar de quedar, empiezas a priorizar 100% tu tiempo con él, porque incluso estudiar es un problema. Ahí tenemos un problema, ¿eh? Otro más. Dejas de estudiar o lo haces menos. En mi caso, estamos hablando de que empezó todo esto a mediados del tercero de la ESO. Yo en cuarto de la ESO ya estaba en una depresión y empecé a faltar a clase. Por suerte, soy una buena estudiante y tengo buena memoria, o al menos lo era en ese momento. Y pese a que mis notas bajaron, no fue una bajada lo suficientemente clara como para que mis padres se dieran cuenta. Entonces yo seguí mi vida normal. Acabé la ESO, entré en bachillerato, y me gustaría poder explicaros qué pasó en primero de bachillerato durante ese tiempo, pero tengo un vacío. Soy físicamente incapaz de recordar primero de bachillerato. Nada de nada. Sé que durante esa época, en un momento dado, me hizo cambiarme el número de teléfono. Evidentemente no fue así, ¿no? Todo es, de nuevo, con buenas palabras. Pero me cambié el número de teléfono para que nadie lo tuviera. O sea, yo ya en ese punto no tenía amigos. Estaba sola. A menos de 2 o 3 personas con las que me llevaba porque iba a clase con ellas. Pero ya está. Pero nadie más iba a tener mi número de teléfono. Pobre de mí que lo diera, también te digo. Entonces llegó segundo de bachillerato. Yo seguía faltando muchísimo y mis profes se pensaban que era porque sencillamente no quería ir a clase. Porque claro, nadie se piensa que vas a estar pasando por algo así y tampoco intentan hablar contigo. Realmente me trataban bastante mal en aquella época por faltar a clase y por no estar lo suficientemente atenta, cuando a lo mejor lo que necesitaba es que algún profe, ¿profe? Sí, se sentara conmigo y hablara. ¿Qué está pasando? Porque yo jamás he sido eso. Yo era una pollona. Después de eso, es que lo tengo tan borroso, me gustaría daros datos específicos, pero bueno, no tenía WhatsApp, no tenía redes sociales, o sea, mi vida era él. Mi vida era siempre y completamente él. Dejé de vivir, o sea, yo recuerdo que dejé de vivir, es que dejé de vivir. Mi vida era él, su familia y un poquito la mía, pero para mi familia, él era el bueno, porque era lo que vendía.
Porque es increíble lo manipuladores que pueden llegar a ser. Es que de verdad, si no lo hubiera vivido, no te planteas que pueda llegar a haber gente tan mala. O sea, es increíble. Es increíble. Y al final venía de una familia desestructurada, él también ha sido maltratado, etc, etc, etc. Sí, es verdad. Si al final somos consecuencia de nuestras circunstancias, es así, y soy totalmente consciente, pero él podría haber virado hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué me lleva a mí por delante? ¿Por qué yo no lo estoy haciendo ahora? Una terapia, por ejemplo. La cuestión es que yo entré en Derecho un día y la dejé. Mucho fue que no quería estudiar Derecho, pero también que estaba en una universidad lo suficientemente lejana como para tener que llamarle en cada segundo que tuviera... O sea, me acuerdo que fue un día y tuve que llamarle a la ida, en la pausa del bocadillo, para que no hablara con nadie, y posterior, a la vuelta. De nuevo, mi vida era él, porque ni siquiera tenía los estudios. Después empecé el grado medio y conocí a dos personas, uno de los cuales era mi mejor amigo, y no pude darle mi número de teléfono para hablar de un trabajo que teníamos. Le tuve que dar mi email y ser esa persona. No me juntaba con ellos a la hora del bocadillo y salía corriendo cuando acababa las clases para no tener que socializar con nadie, porque no quería pagar las consecuencias, pero es que tampoco tenía la energía. O sea, de verdad os digo que estaba en una depresión tan profunda y no era consciente. O sea, yo estaba sobreviviendo y ya está. No tenía nada más. A todo esto, en algún punto de esta bonita historia, yo decidí compartir con él que soy bisexual e hizo que me odiara. Que hablar de género, de sexualidad o de cualquier otro tema relacionado, y joder, si habéis escuchado TMN sabéis que me flipa. O sea, es uno de mis temas favoritos, poder discutir sobre esto, sobre derechos, sobre todas estas mierdas, me llena. No podía hacerlo. Escuchaba a Heidi Kiyoko a escondidas. Y aún así, seguía escuchando insultos, seguía escuchando palabras despectivas, insinuaciones. Sobre todo me llamaba mucho zorra y mentiroso. Y sinónimos. Era bastante heavy. Pero llega un momento que te acostumbras. Y yo creo sinceramente que es lo más peligroso. Porque al principio yo tenía la creencia que no iba a durar con él ni un año. Y eso me pasaba todos los años. No voy a llegar al primer aniversario, no voy a llegar al segundo, no voy a llegar al tercero. Estuvimos 7 años juntos. 7. Y si yo salí de ahí, fue porque me puse a trabajar y conocí gente y tuve una red de apoyo. Porque para entonces él vivía en mi casa y era parte de mi familia al nivel de ser el hijo favorito. Y esto no es una culpa hacia nadie, es que es normal. Es que el cabrón lo hacía perfectamente. Lo hacía perfecto para serlo. Yo era la mala para todo el mundo. Yo era la que no se escondía si algo le molestaba. Luego ya pagaría las consecuencias en privado. Pero él sí, él sabía perfectamente cuándo tener que levantarme la voz, cuándo insultarme, cómo decirlo. Hace poco, y a un paréntesis, fui a ver creo que se llama monólogo, perdonadme si lo digo incorrecto, lo voy a buscar porque esto sí que es importante y no recuerdo cómo se llama. Voy a hacer Me llevó Sofía a ver el monólogo de No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano. Un monólogo durísimo, o sea, durísimo. Lloré muchísimo allí al salir y me quedé bastante en shock porque cuenta su propia experiencia, pero fue como ver la mía. O sea, es increíble cómo es la misma realidad en palabras y en boca de otra persona. Es extremadamente doloroso y me quedé en shock bastante rato cuando salí porque removió muchas cosas. O sea, yo a día de hoy tengo un vacío bastante grande a nivel de memoria de los 7 años que estuve con esa persona. O sea, os he dicho 4 detalles porque yo no recuerdo mi vida desde los 14 hasta los 22. O sea, es que es extremadamente loco. Pero al final es el funcionamiento del cerebro, ¿no? Me tiene que proteger porque al final fueron muchos años de dolor. Y bueno, que os lo recomiendo, a eso venía. Que vayáis cuando estéis bien a nivel psicológico y tengáis en cuenta lo que os vais a encontrar, pero que os lo recomiendo muchísimo porque realmente vale la pena.
y a lo mejor os da una perspectiva completamente diferente de lo que es el maltrato psicológico. Porque hay un momento en el que hace referencia a que ella le pega un bofetón a él. Y para cualquiera, si solo ves eso, evidentemente la mala es Pamela. O la mala fui yo cuando le pegué una patada a una bolsa de mandarinas, ¿no? Si tú solo ves ese momento, si no sabes la historia, si no sabes lo que es el maltrato psicológico, las malas somos nosotras. Pero cuando conoces el background, cuando eres consciente del maltrato, del dolor, de los insultos, de los casi golpes, entonces no. Entonces de golpe entiendes todo. Entonces os lo recomiendo muchísimo, sobre todo, o sea, si lo habéis vivido, tened cuidado, ¿vale? Porque ya os lo digo, es bastante heavy si no has curado toda esa parte. Uf. Pero si no lo habéis vivido, creo que os puede dar... os puede ayudar y además hace este mismo monólogo, o supongo que habrá cosas que moverá, para niñas y adolescentes en coles. Lo veo súper útil para que entiendan y para que vean las cosas, porque al final yo no sabía que lo que estaba viviendo era eso, ¿sabéis? Y otro detalle que acabo de recordar es que durante todos esos años, perdonad, durante los 7 años que estuve con él, también abusó de mí. Y quiero hacer este statement porque creo que es importante. Para que abusen de ti, no hace falta que haya solo violencia física. A mí jamás me obligó a follar. De manera física. Jamás me puso un cuchillo, Ni me cogió del cuello, ni me arrancó. No. No era necesario. Podía hacerlo con palabras. A mí me obligaba. Yo no quería tener sexo con él. Es más, después de dejarlo fue cuando me planteé si era lesbiana o bisexual, porque no sentía ningún tipo de atracción ni de nada. Pero tenía que hacerlo, porque tenemos ese pensamiento arraigado de que somos la pareja de... y tenemos que hacerlo, porque si no, pobrecito, claro, se victimizaba, me hacía sentir mal, no, es que te gustan otros u otras, es que claro, yo nunca te voy a poder dar lo que una mujer, etc. Y al final, no hace falta que te pongan una pistola, un cuchillo o la mano en el cuello. Lo vas a hacer, porque es lo que tienes que hacer, ¿no? Porque si no, luego, ¿quién va a pagar esas consecuencias? Para finalizarlo, vuelvo al punto que he dicho antes. Para salir de ahí, lo que necesité fue una red de apoyo enorme. Enorme y ellos no lo sabían. Porque yo no fue hasta mucho después que no verbalicé lo que había vivido. Pero sé recuperar amistades y gente que te quiere y te cuida y crearlas de nuevo con gente que realmente está, es la base para que puedas salir de ahí. Si a mí alguien me hubiera dicho, sal, no hubiera sido capaz. Porque así es como funciona, porque lamentablemente tú estás ahí, aunque no quieras, por decisión propia. Entonces no fue hasta que yo me sentí segura, hasta que estaba en un lugar donde sabía que podía caer, que decidí dejarle. Y además, fue hasta polite, la ruptura. Yo llevaba rara un par de días y me dijo, ¿quieres dejarlo? Le dije que sí. Estuvo una semana más en mi casa porque le daba vergüenza decir que lo habíamos dejado, estuvimos fingiendo, fue horrible, pero la semana se fue. Y diréis, bueno, pues ya está, ¿no? Ya está solucionado todo. No, mis amores. Es que ahí empieza. Yo estuve 7 años con el botón de supervivencia presionado. 7 puñeteros años. ¿Qué pasa cuando eso se va? ¿Qué pasa cuando toda esa herida que tú tenías súper presionada para que no se viera, de golpe no tiene esa fuerza, que empiezas a sangrar? Y ahí fue la primera vez de adulta que estuve a punto de suicidarme. Y tenemos que ser muy conscientes de que una víctima de maltrato va a arrastrar muchas cosas. No voy a decir para siempre porque evidentemente con trabajo y con posibilidades de ir a terapia, de tener un círculo, de que tu maltratador no te persiga, etcétera, etcétera, puedes rehacer tu vida, evidentemente, pero va a ser muy complicado. Las inseguridades, el miedo, el dolor, la ansiedad, eso no es tan fácil de que se vaya. Hay que ser muy conscientes. Y si estáis alrededor de una víctima de maltrato, aunque ella no lo sepa, os necesita. Y os necesita aunque sea sencillamente saber que estáis. Porque parece que no. Pero con eso, a lo mejor le estáis salvando la vida. Con esto, y
voy a ir acabando porque llevo 30 minutos súper intensos. Con esto no quiero ir a ningún punto. Y sí, quería dar 2 points of view, 2 historias, la de Ana Orante que acabó con su muerte y la mía que ha sido un renacer, muy distintas, pero que vienen del mismo machismo. No podemos acabar con el maltrato si no acabamos con el machismo institucional y que tenemos instalado en la sociedad. Y eso se hace con educación. Sé que no podéis hacer nada a nivel global, porque no somos nadie. No somos nadie, es así. Y mientras las grandes fortunas y la gente poderosa siga siendo cis-heteropatriarcal, vamos a seguir siendo sus puñeteros títeres y hormiguitas. Pero a lo mejor sí que puedes, cuando tu colega haga un comentario despectivo, corregirle, o darte cuenta de que estás teniendo un comportamiento machista, o que tu pareja te controle, no es normal. No sé, si esto sirve para que alguien pueda abrir los ojos a sus propios comportamientos, a los comportamientos de un colega, a los comportamientos de la pareja de alguien a quien quiere, es suficiente. Y es algo que tenemos que hacer todos los días. Y es una mierda, y de verdad, esto lo he hablado muchísimo con mi novia estas últimas semanas, me perdonáis, y con una amiga, pero cada vez que te construyes, sea a nivel emocional, psicológico, X, o de valores, tu día es muy complicado, porque de golpe ves muchas cosas que no funcionan. Y entonces tienes que decidir cuáles son tus batallas. Pero esto es una que debería ser común. Da igual tus puñeteros valores, más allá de los derechos humanos, da igual que votes... Bueno, no da igual, joder, si votas a Vox, pues evidentemente que no. Pero a lo mejor tienes un pensamiento en lo económico más de derechas, o etcétera. Ok, me la suda, de verdad. Hoy no vengo a quejarme del capitalismo, que también. Hoy te estoy hablando de algo muy específico y estamos hablando de que es una pandemia, tío. Estamos hablando de que nos matan por ir por la calle de noche, que nos tocan, que nos gritan, que abusan de nosotras. Necesitamos que todos seamos aliados. ¿Qué coño aliados? A chuparla, que seamos feministas, coño. Y que luchemos a favor de nuestros derechos. Y de que yo pueda salir ahora mismo a pasear, aunque sea de noche, sin tener que llevarme un cuchillo, porque yo he dormido con un cuchillo en el cajón por miedo a que mi ex me hiciera algo, o con el spray pimienta. No puede ser. Así que, por favor, hago llamamiento para que... Y esta sí que lo voy a hacer sobre todo a los tíos que escucháis esto, que no sois muchos. Pero bueno, a lo mejor sed críticos. Sed críticos con lo que hacéis, sed críticos con lo que hacen vuestros amigos y sed críticos con la sociedad en general, porque os han criado en estas ideas, os han criado en el heteropatriarcado, cis heteropatriarcado, que conlleva el poder sobre la mujer. Y lo tenéis dentro igual que lo tengo dentro yo, y hago comentarios machistas, y digo, mierda, ¿por qué he dicho esto? ¿Por qué he pensado esto? Ese es el point. Corregíos, corregid a los demás. Vamos a intentar hacer algo bueno. Para que no haya más Anas Orantes, para que no haya más Cármenes Espino, para que no haya tu amiga, tu vecina, tu hermana, tu prima. Que sí, que hay maltrato en todos los géneros, por supuestísimo que sí. Pero quienes mueren todos los días somos nosotras. Así que vamos a intentar hacerlo esto, por el día contra el día de la violencia de género. Perdonad, esto está siendo súper intenso. Por Ana Orantes y por todas las que hemos sido víctimas y seguimos luchando día a día contra esto. Y pues nada, siento este entremés tan extremadamente intenso, pero llevo días pensándolo cuando vi, bueno, eso que era el Día contra la Violencia de Género, cuando leí que hacía 26 años de la entrevista de Ana Orantes y que el 17 hará 26 años de su asesinato. Creo que es necesario, creo que pese a que TMN siempre ha ido con una risita por delante, a veces puedo sencillamente sentarme aquí y hablar de una problemática que es importante. No tenéis por qué estar totalmente de acuerdo, en cuyo caso a lo mejor nos pegamos. Me encanta decir eso y luego ser la persona que más llora del mundo. Pero bueno, si sacamos algo en claro. Y ya para la gente que esté viendo el vídeo, y si no estás viendo el vídeo, te recomiendo que vayas porque es que me encanta el jersey que llevo. Es de Navidad y mi gorrito de Navidad. Y pues ya está, deciros eso. Me dijeron en el último entremés que les gustó que hiciera una recomendación de un producto audiovisual,
Así que voy a aprovechar para deciros que os descarguéis Wattpad y leáis La luz de los focos, ese es uno, luego Choque de trenes y se me ha olvidado el tercero, siempre hago lo mismo y no puedo mirarlo porque estoy grabando con el móvil. Pero bueno, si lo queréis saber, son fanfics maravillosos, increíbles, y que os los vais a meter por el culo porque esa gente se merece el Nobel de la literatura y de la paz. ¿Hay sáficas? Sí, evidentemente las hay, me insulta que me lo preguntéis. Y también hay una relación de maltrato muy bien llevada. Viene de la serie 4 estrellas, la cual ya he hablado, creo. Así que bueno, dicho esto, lo voy a dejar porque llevo 35 minutos. Me he pasado mis propias normas de que sean 30 como mucho por el culo. Pero bueno, suele pasar aquí, que me pongo a charlotear y se me va y más en algo tan importante. Dicho esto, y con las gatas por aquí, bueno, Brisa se ha pirado a echar la siesta porque ha dicho, mira, chica, me estás aburriendo. Pero Aurelia está aquí controlando la producción. Os doy las gracias una vez más por escucharme o por verme, whatever you're doing. Me hizo mucha ilusión ver los Spotify Rap que me pasasteis la semana pasada y que sois gente maravillosa. No sabéis la ilusión, ay mira, otra vez la Michi Pizzería, la ilusión que me hace todo esto. Y pues ya estaría, que os quiero, que un besito y que vaya súper bien este puente, si lo tenéis, y si no, pues que podáis descansar cuando queráis. Postdata, la semana que viene es la semana más importante del año porque es el cumpleaños de dos de las personas más importantes de mi vida, así que no, la semana que viene no. Sí, la semana que viene sí. Madre mía, pensaba que no. O sea, que me he equivocado. Que os quiero mucho y que a mis guarras e inclusivas os quiero todavía más. Adiós.